Vamos a comenzar ahora con nuestro espacio. Vamos a correr esto para que no nos moleste. Lo vamos a poner por aquí arriba. Sobre nuestro espacio de mecánica técnica, los temas que son inherentes al espacio curricular. Bien, vamos a comenzar hablando sobre la teoría del movimiento. Y vamos a definir movimiento en mecánica técnica como un cambio de una partícula o de un cuerpo de una posición a otra posición. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, si vamos a lo macroscópico, es decir, a niveles cósmicos, nosotros hemos dicho que en la física hablamos tanto de lo cósmico como de lo cuántico, es decir, todo lo que está a nivel del cosmos como lo que está a nivel de atómico o subatómico. Vamos a poner el ejemplo de la Tierra con respecto al Sol. Entonces, si nosotros desde la Tierra miramos, el que se mueve en un amanecer, en un atardecer o durante todo el día es el Sol. Pero en realidad lo que se está moviendo es la Tierra. O por ejemplo, si nosotros, como vemos en la figura aquí abajo, estamos viendo una pareja que va en un auto, dos personas que van en un auto, si entre ellos podemos decir de que no hay movimiento, pero una persona que está mirando desde afuera los ve moverse a ellos. Entonces, lo que vamos a decir es que el movimiento es relativo, que depende de una posición en la que está un observador o podemos decir, de un sistema de referencia. Es decir, que se mueve en referencia a algo. Como podemos ver aquí en este esquema, ¿sí? Tenemos un sistema de referencia en un eje coordenado, en un eje XY, y en ese eje XY nosotros vamos a ver en un eje cartesiano dos posiciones de una partícula o de un móvil, ¿sí? Que están movidos con respecto al eje Y y al eje X en una posición 1 y una posición 2. También podemos decir que podemos tener como referencia el triedro, es decir, en el espacio, en 3 dimensiones. Pero nosotros, en nuestro espacio curricular de mecánica técnica, vamos a trabajar simplemente en el plano, es decir, en un eje X y un eje Y. Así que, primer concepto, el movimiento es un cambio de posición de un punto a otro, de una partícula o de un móvil, de un objeto, en referencia a un sistema referencial, valga la redundancia, o de la posición del observador. Entonces tenemos aquí nuestra primera definición. ¿Cómo puede ser este movimiento? Este movimiento puede ser rectilíneo, es decir, que es una línea recta en distintas direcciones. Puede ser curvilíneo, que no que no lleva un patrón determinado o que son curvas, u ondulatorio, es decir, que este tercer movimiento no lo vamos a tratar aquí porque estaríamos hablando de que ya no tendríamos, como en los primeros casos, un recorrido escalar, sino que aquí las dimensiones son otras. Estaríamos hablando de la amplitud, estaríamos hablando también de una frecuencia, ¿sí? y una longitud de onda, por lo que estarían variando justamente nuestro tratamiento de los movimientos o nuestro estudio cinemático, que por el momento nosotros no lo vamos a tocar. ¿Sí? Entonces, aquí estaríamos hablando de longitudes y aquí estaríamos hablando de frecuencia. Por eso, nosotros nos vamos a ocupar en nuestro espacio del movimiento rectilíneo y curvilíneo. Pero también podemos clasificar los movimientos respecto al punto de vista cinemático, es decir, el estudio del movimiento donde podemos tener dos tipos de movimiento. Un movimiento que le llamamos movimiento rectilíneo uniforme, que después lo vamos a profundizar, donde hay una velocidad constante y la aceleración es cero. En este caso del movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento ideal, prácticamente ni siquiera en el espacio lo podemos tomar, pero que a los fines del estudio de la cinemática para nosotros nos va a servir. Y un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde hay tramos donde va variando la velocidad, es decir, existe una aceleración o una desaceleración, es decir, una aceleración positiva o una aceleración negativa en el caso de que un vehículo o acelera para tomar
tomar cierta velocidad o cierta rapidez, o bien que ese vehículo también empieza a frenar, ¿sí? Como lo vamos a ver, y vamos a tener una aceleración negativa, es decir, se va desacelerando el vehículo. ¿Sí? Aquí tenemos en cuenta el movimiento. También vamos a definir dos aspectos importantes. Uno que es trayectoria y desplazamiento. ¿Por qué necesitamos saber cuál es la diferencia? Porque cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando de un tipo de magnitud y cuando hablamos de trayectoria estamos hablando de otro tipo de magnitud. Vamos a ver este ejemplo. Aquí un móvil recorre un movimiento rectilíneo, como podemos ver, y que va desde el punto, en el primer trayecto hace 5 kilómetros, luego dobla hacia la derecha, hace 2 kilómetros, vuelve a subir con 4 kilómetros, con 3 kilómetros hacia la derecha, vuelve a subir con 2 kilómetros y luego hacia la derecha para llegar al punto B, hace 4 kilómetros. Si ustedes se fijan, hay una trayectoria que va realizando como una escalera aquí, en el momento rectilíneo, podría ser curvas también, ¿por qué no? Y vamos a definir a la trayectoria como la suma de todos los trayectos y de cada uno de los espacios parciales que fueron recorriendo hasta que cambian de dirección. O sea que la trayectoria es la suma de todos los trayectos, ¿sí? Como vemos acá, sumamos 5 kilómetros, 2 kilómetros, 4 kilómetros, 3 kilómetros, 2 kilómetros, ¿sí? 4 kilómetros nuevamente, y obtenemos que desde A hasta B la trayectoria que realizó el móvil, la persona que estaba caminando, o una partícula, se movió 20 kilómetros en cuanto a su trayectoria. Pero fíjense qué pasa. Que el desplazamiento lo vamos a definir como la línea recta que hay entre el punto de partida y el punto final. Y si nosotros vemos aquí, el espacio más corto para unir esa es una recta, desde A hasta B trazamos una recta aquí con línea verde, vamos a ver que es muy diferente el desplazamiento a la trayectoria. Sus magnitudes son diferentes. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Bueno, hemos utilizado un artilugio matemático para poder obtener cuánto fue el desplazamiento. En este caso, sumamos, si ustedes ven aquí, nos queda formado un triángulo rectángulo, ¿sí? Y la hipotenusa es el desplazamiento, aquí lo vemos graficado, ¿sí? Y hemos sumado todos los trayectos que van hacia arriba y nos dan 11 kilómetros, lo que estaría dando nuestro cateto opuesto. Nuestro cateto opuesto. Y todos los trayectos que van hacia la derecha nos dan 9 kilómetros que estarían dando nuestro cateto adyacente. Aquí tenemos el desplazamiento y como podemos ver, hemos utilizado ni más ni menos que el teorema de Pitágoras. Bueno, aquí a ver, un problemita aquí. Vamos a poner bien, nuestra raíz cuadrada tiene que ir hasta el final, ahí, muy bien. Y vamos a ver que nosotros sabemos por el teorema de Pitágoras que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, nuestro cateto opuesto, que es de 11 kilómetros, y nuestro cateto adyacente, que es de 9 kilómetros, elevados al cuadrado. Y haciendo la suma de ellos, me da 14,21 kilómetros. Como pueden ver, hay una diferencia entre la trayectoria y el desplazamiento. El desplazamiento es mucho menor porque es la línea recta que une los dos puntos. ¿Sí? Aquí podemos ver justamente otro ejemplo, donde tenemos una trayectoria curvilínea y donde vemos el cambio de posición en un sistema referencial, en un eje cartesiano u ortogonal, y nos damos cuenta justamente que el desplazamiento D es un vector. ¿Sí? Entonces, vamos a definir que la trayectoria es una magnitud escalar y es igual a la suma de cada trayecto, mientras que el desplazamiento es un vector. Y cuando estemos trabajando, haciendo nuestros cálculos, van a ser tratados justamente de esa forma. Vamos a hacer operaciones vectoriales para el caso de los desplazamientos y álgebra para las magnitudes vamos a tratarla justamente como magnitudes escalares. Bien, entonces, hacemos un repaso. El movimiento es relativo
a un eje, a un sistema referencial. Tenemos tres tipos de movimientos que nos interesan a nosotros: rectilíneo, curvilíneo y ondulatorio, y que los podemos también definir desde la cinemática como MRU, MRV. Después de allí van a salir otros movimientos como la caída libre, el tiro vertical, el tiro oblicuo, que en el caso del tiro oblicuo es un movimiento compuesto que lo vamos a estudiar más adelante en nuestro espacio de mecánica técnica. Y lo otro que tiene que quedar allí, como diría un profesor que yo tuve, que me decía clean caja cuando había algo que había que guardar, es justamente esto de que la trayectoria es la suma de todos los trayectos y que el desplazamiento es la línea recta desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Y que la trayectoria es una magnitud escalar, mientras que el desplazamiento es un vector, es decir, tiene un módulo, tiene una dirección y un sentido determinado. Bien, eso es todo. Vamos a tomar estas definiciones, estos conceptos, para luego empezar a avanzar en el estudio cinemático de los distintos movimientos. Gracias por la atención.